La fuente de la vida cristiana radica en conocerle. Esto deja dicho que si una persona no conoce a Dios, le quedará difícil seguirle. Y entonces allí es donde entramos a esa lucha que se tiene muchas veces con los cristianos, con la juventud, con la adolescencia, porque ¿quién de los que estamos al cuidado de la viña del Señor, o qué padre no quiere que su hijo sea cristiano? ¿Qué presidente de jóvenes no quiere que sus jóvenes sean consagrados? ¿Verdad? ¿Qué directivo no quiere que los jóvenes del distrito sean consagrados? Pero realmente para que alguien se consagre a Dios, hermano, es conociéndole. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si no le conoce, le quedará difícil seguirle. Es apenas lógico. Yo no puedo seguir a alguien que no conozco. Amén. Y aquí se trata de seguir al Señor. Lo demás, repito, es secundario. Aquí lo primero es Dios. Es más, este evento se ha preparado una logística, se ha hecho, me imagino que la directiva ha orado, ha ayunado, se ha tratado de que la gente se sienta cómoda. Usted invirtió en un pasaje, en una alimentación. Es posible que algunos se prepararon, compraron su vestido, qué sé yo, y todo eso es importante, pero lo primero es que Dios se mueva en nuestra vida. Eso es lo primero en este programa. Y yo no sé si alguien estará de acuerdo conmigo. Que levante su mano y la bata un momento, por favor. Oh, ¿cuántos quieren que Dios se mueva en este programa de una manera extraordinaria? Repito, ¿cuántos quieren que Dios se mueva en este programa de una manera extraordinaria? Aleluya, demos gloria a Dios. Y si no podemos seguirle, nos quedará difícil serle fiel. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Entonces la Biblia nos da la luz de esto. Y en los versículos que leímos, Jueces 2, del 8 al 10, nos habla de algo que realmente, hermano, a uno lo deja impactado. La mayoría de los cristianos en este tiempo tenemos conocimiento de lo que fue y de lo que es el pueblo de Israel. Y si en algún pueblo Dios hizo proeza, fue en el pueblo de Israel. Amén. La Biblia declara que Dios los sacó con mano fuerte. La Biblia dice que Dios al pueblo de Israel lo cuidaba en el día. Como salieron al desierto, le ponía una columna de nube y les daba sombra. Y el pueblo de Dios o de Israel sabía que ese era su Dios. En la noche le alumbraba con una columna de fuego. Les dio agua de una peña. Yo quiero que usted dimensione, hermano, porque uno a veces escucha las cosas y no, pero cuando uno las detalla, te estoy diciendo, joven, que el Dios a quien nosotros adoramos, a un pueblo que estaba sediento, le dio agua de una peña. O sea, hizo salir agua de una piedra para sostener a su pueblo en el desierto. Amén. Les abrió el mar Rojo. Les mandó maná del cielo. Les dio codornices. Les mantuvo los zapatos 40 años. El vestido. Los liberó de las manos del faraón de turno. El pueblo conocía a Dios. Y hasta en el día de hoy
quedan aterrados las potencias mundiales. Israel es uno de los países más pequeños, pero ¿por qué con tanto poder? Es que nosotros sí sabemos de dónde viene el poder y la fortaleza. Oh, demos gloria a Dios. Yo creo que aquí hay una juventud que sabe de dónde viene el poder. ¿Cuántos lo saben en esta mañana? ¿Cuántos lo saben en esta mañana? ¿Y cuántos de ellos se humillaban a Dios? Ellos no se dirigían si Dios no les hablaba, si Dios no los movía. Pero en el versículo 8 del capítulo 2 hay algo que llama la atención. Y es que dice la Biblia que murió Josué, el que había reemplazado a Moisés. Y luego murió aquella generación. Y dice que se levantó una generación, descendientes del mismo pueblo, con el rótulo llamado Israel. Una generación que llevaba ese nombre, pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, una generación, gloria a Dios, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aleluya, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Y yo quiero que usted piense. A los israelitas se le dio una orden de transmitirle a sus hijos, a las generaciones, el conocimiento de Dios oralmente. Los judíos, antes de comer, los verdaderos, le enseñan a su hijo unos versículos, o un versículo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ya él hay que amarle, y eso lo enseñan a levantarse cuando van a recibir los alimentos, cuando van de camino y hacen un receso para descansar, cuando se van a acostar. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Acaso estos padres no le enseñaron a su hijo que Jehová es el Dios eterno? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta generación no conocía a Jehová? Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Entonces creo que no nos podemos confundir ni conformar con el rótulo cristiano. Es más, el mundo está lleno de personas con ese rótulo. Ayer que venía en el avión, cuando me senté con mi esposa, y cuando así diagonal vi una señora, y yo dije: esta señora la conozco, ¿dónde la he visto? Esta es la pastora. Mi vecina es una pastora. Pero viera la pastora, hermano. Y ella es una pastora, según ella. ¿Y cuántas personas así? De modo que no nos podemos conformar con el rótulo. Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Somos Israel. Como muchos en este tiempo solo se quieren cobijar bajo esos rótulos. Soy cristiano. Pero ¿cuántos creen que solo decir soy cristiano no es lo que vale? ¿Cuántos creen que más que decir soy cristiano, aquí lo que vale es conocerlo a Él de verdad? Oiga, ¿cuántos le conocen a Él de verdad? ¿Cuántos le conocen a Él? ¿Cuántos saben que Él es el Dios eterno? ¿Cuántos saben que Él es el Dios soberano? ¿Cuántos saben que Él hace lo que quiere? ¿Cuántos saben que Él se mueve en medio de su pueblo? Y yo le voy a hacer una pregunta práctica y presente. ¿Cuántos saben que Él fue el que nos convocó a este impacto distrital? No fueron las directivas de los jóvenes, no fueron los directivos del distrito, no. Ellos simplemente son administradores, pero el dueño sigue siendo Dios. El dueño de esta obra sigue siendo Él. Alguien que lo siente en esta mañana, alguien que lo crea. Alguien que lo crea, hermano. No focalice el predicador. No esté pensando en lo que va a decir el predicador. Ubíquese y piense en su Dios. ¿Hasta dónde conozco yo a Dios? ¿Hasta dónde?
¿Será que lo que conozco de Dios es todo? ¿O será que hay más? ¿Y no será que esa inmensidad de más, porque una generación más, ¿verdad? Pero esa inmensidad de más que hay en Dios, ¿no será que Él nos puede regalar algo más en este impacto? Y no solamente a los jóvenes, a los predicadores, a los cantantes, a los pastores, a la directiva de los jóvenes. Porque uno a veces viene a estos programas pensando con el peso de los demás, pero no sabe lo que Dios le tiene preparado. Demos gloria a Dios. Alguien que crea que Él está aquí, que levante la mano y adórele. Adórele. Y yo quiero que usted piense lo que ha vivido en el momento que le conoció, cómo era su vida antes y cómo es ahora. ¿Será que vale la pena conocerle? Hermano, es que uno cuando conoce a Dios, uno cambia, uno no sigue siendo la misma persona simple. Qué tristeza, hermano, ver la simpleza de muchos cristianos. Y aquí hablo en todos los niveles, aquí hablo en todas las edades, pero hay cristianos que el culto lo viven como si fuera una reunión social más. En nuestro culto está Dios, en nuestro culto se mueve Dios, y donde está Dios hay movimiento, donde está Dios hay alegría, donde está Dios hay aplauso, donde está Dios se dice amén, se dice gloria a Dios. Cierto que donde está Dios hay impulso para uno levantar las manos. ¿No le ha pasado, hermano? ¿A cuánto le ha pasado? Adore lo que Él está aquí. Un joven que quiera adorarle y que quiera levantar su mano y decirle: te quiero conocer más. Y Dios nos está regalando un clima apenas, porque Dios quiere decirnos: muchachos del sur de Bolívar, muchachos, yo quiero que me conozcan un poco más, porque si con lo poquito que conocemos de Él, a veces nos queremos salir de este cuerpo. Dios como que nos dice hoy: ya no quiero que me conozcas por otro, conóceme por ti mismo. El Señor se cansó que el pueblo de Israel le conociera por otro, porque solo era el profeta, solo era el sacerdote. Y Él dice: bueno, esto lo voy a quitar de medio, voy a quitar esto. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo, nadie le dirá a su hermano: conoce a Dios, porque a todos me les voy a manifestar, todos me van a conocer. Oiga, ¿cuánto le alaban a Él? ¿Cuánto le alaban a Él? ¿Cuántos le alaban a Él? ¿Dónde están los jóvenes que quieran tener experiencias extraordinarias con Él? De verdad, ¿dónde están? Levante la mano. Basta ya que yo diga que Dios sana porque otro me lo dijo. Dios quiere utilizarme a mí. Basta ya que yo diga que en el nombre de Jesús se echa fuera demonios porque otro lo dijo. Dios quiere usarme a mí. Basta ya que yo diga que Dios levanta muertos porque otro lo dijo. Dios quiere usarte para que tú levantes un muerto en su nombre. Y si alguien cree que esto es de Dios, recíbalo esta mañana. Recíbalo esta mañana, recíbalo. Recíbalo. Recíbalo, porque a mí me impacta esto. Y se levantó después de ello otra generación. Y nuestros ancianos de la iglesia están preocupados. Y hay comentarios. Y hermano, la nueva generación, y se sacan lemas como una generación apasionada por la palabra, porque se escucha el grito, y yo diría el gemido, y yo diría no del consistorio de Dios, a través del consistorio de ancianos: pueblo mío, vuélvete a mi palabra, vuélvete a mi unción, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Dios quiere que su pueblo todavía la oración le sepa sabroso.
Dios quiere que a los jóvenes la oración les sea agradable, porque orar es hablar con Dios. ¿Y a cuántos les gusta hablar con Dios? ¿Por qué no hacemos un ensayito aquí? Aquí no tenemos prisa, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes me toca predicar? 3. Si los tiro todos de una me dejan ir. Pero ¿por qué no hacemos una pruebita? ¿O por qué allí donde está no cierra sus ojos si puede, no? Y levanta la mano un momentito y comienza a hablar con Dios. Olvídese del predicador. Olvídese que no trajo plata para la comida, que ahorita se te va a dar. Olvídate del problema, olvídate de todo. Y levanta tu mano, olvídate de ese problema matrimonial, olvídate. Y habla con él un momentico, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú hablas con él y ojo, un diálogo es: yo hablo, él me habla. Nosotros nos hemos acostumbrado solo a hablar. Demos el espacio que Dios nos hable. Y allí, aunque tú no estés hablando en lengua ni llorando, Dios te puede decir algo ahora. Al oído, a tu mente, a tu intelecto, Dios te puede decir: oye fulana, es que yo quiero que te me conozcan más, es que yo quiero que te acerques más, porque te has ido distanciando, pero aprovecha este impacto juvenil y acércate a Dios. Porque se levantó una generación. Esto me impactó, hermano. Yo venía en el avión y Dios me despertó. Dios lo sabe que digo verdad, dijo el apóstol Pablo, y no miento. Venía y Dios me despertó y me dijo: vete a Josué 8 días. Y cuando yo leí esto, me enfoqué en eso y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo dije: Dios mío, lo que tú quieres es que esta generación te siga buscando, te siga conociendo. Y si esta generación conocemos a Dios, la que está, ¿qué pasa? Que se vayan, que esto no lo sostiene el hombre, esto lo sostiene Dios. A ver si los jóvenes del sur de Bolívar están de acuerdo conmigo. Cierto que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si Él está con nosotros, nada ni nadie nos va a destruir. Yo siento a Dios aquí. Osana Maya, Sina Mamaya. Aleluya. Conoce a Dios de verdad. No nos quedemos con lo poquito que conocemos de Él. Conócelo de verdad. Oh Santo, tú estás aquí. Oh, Él está aquí. En los versículos siguientes nos muestra el desenfoque del pueblo. En consecuencia de una generación que no conoce a Dios, es que la falta de conocimiento de Dios nos desenfoca. Es que es fácil para uno que no conoce a Dios vivir una vida de cualquier manera, vestir de cualquier manera, presentarse de cualquier manera, tomar las cosas de Dios así sin reverencia. Y eso está lleno el mundo de una generación que no conoce a Dios. Pero aquí se debe marcar la diferencia. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y cuántos creen que hay que esforzarnos, hermano? ¿Cuántos creen que hay que esforzarnos? ¿Y cuántos creen que hay que actuar? Es tiempo de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de actuar. Donde la identidad cristiana está por tierra.
Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a su nombre. Demos gloria a su nombre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Y escúcheme, quiero puntualizar algunas cosas que se dieron en el pueblo por no conocer a Dios o a su Dios. ¿Qué es lo primero que hicieron? Hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Me está escuchando? Hicieron lo malo delante de Jehová. Dejaron a Jehová por seguir a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová y se fueron. Es que si tú no le conoces, no le vas a ver la importancia. Es que si tú no lo conoces, por mucho que te lo pintemos, te lo dibujemos, te lo expliquemos con plastilina, no vas a ver importancia. Por mucho que te hablemos y te digamos a los jóvenes, no hay que ponerle tantas reglas. Las reglas son buenas, pero las reglas son buenas siempre y cuando vayan en consecuencia de haber conocido a Dios. Es más, las reglas funcionan en los que conocieron a Dios, porque el que conoce a Dios se somete a la regla. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le adoran? Alguien que le adora. Hermano, yo quiero decir a alguien, no sé si alguien me va a secundar esto, pero yo siento que aquí hay jóvenes que vinieron libre y espontáneamente. Nadie los trajo, ellos quisieron venir. Y ellos lo hicieron porque ellos conocen a su Dios. Y le dijeron, allá va a haber calor, allá la comida es posible que no vaya a ser muy buena, allá va a haber incomodidad. Pero ellos dijeron, eso es secundario, aquí lo primero es mi Dios. Si Dios está, lo demás es secundario. ¿Cierto que si Dios está, lo demás es secundario? Cuando alguien conoce a Dios, no hay que estar peleando con Él para que haga lo bueno. Es que cuando uno conoce a Dios, lo bueno fluye solo, fluye. Es que más, hermano, me voy a atrever a decir esto y no sé si los pastores me secundan, pero cuando uno conoce a Dios, le cuesta hacer lo malo. Y el diablo te tienta o viene la tentación y a ti tú sientes que el corazón se te quiere salir. Cuando tú conoces a Dios, tú no estás allí. Es que estoy solito. ¿Dónde? No es que me ve el pastor, es que me ven los hermanos, es que mi mamá, es que mi papá. El que conoce a Dios dice como José, aunque aquí no está papá, aunque aquí no están mis hermanos, pero aquí sí está Jehová de los ejércitos. No pecaría contra mi Dios. ¿Cuántos quieren conocerle un poquito más? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Dónde están los que quieren conocerle un poquito más? Porque te librarás de hacer lo malo. El evangelio no es como algunos lo pintan o lo presentan con esfuerzos propios, no. Nadie puede salvarse a sí mismo. Yo no sé a usted, hermano, pero de mí hubieron cosas que se fueron y yo no me di cuenta. Cuando de repente ya no siento más que, no me gusta eso, ya no siento vestirme así, ya no siento. Hermano, lo que pasa es que hay libertad, hermano, es que mi conciencia, algunos le están dando más valor a su conciencia que a Dios, pero si la conciencia está muerta, por favor. Pero cambia tu conciencia por un Dios vivo, porque mi Dios sí no está muerto, mi Dios resucitó. ¿Y cuántos creen que Dios habla? Hermano, es que mi conciencia no me dice que estoy haciendo lo malo. Por encima de tu conciencia está Dios. ¿Cuántos creen que Dios está por encima de la conciencia? Levante la mano los que lo crean. A ver, los que lo crean. Porque esa es la frase de moda, mi conciencia.
Pero hay poder en el nombre de Jesús. Más bien que Jesús tome nuestras conciencias y las domine. Demos gloria a Dios. Dejaron a Jehová, se fueron detrás de la idolatría. Pero mire el punto 3. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Dios se enoja con una generación que no lo conozca. Pero aquí no estamos para tener a Dios enojado. ¿Cuántos quieren tenerlo agradado? ¿Cuántos vinieron a este impacto a agradar a Dios? De verdad, ¿cuántos vinieron a agradarlo? ¿Sabe qué pasaba con esa generación que no conocía a Jehová? Salían derrotados ante sus enemigos. Oiga, ¿cómo usted me va a decir que el diablo, hermano, el diablo no me deja firmar? Busque juicio, respete, porque aquí no manda ese mugroso. Tú no estás en el terreno de él. Esto aquí es reino de Dios. Y aquí el que manda, ¿cómo se llama? A ver, díganle ustedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que manda aquí? ¿Cómo se llama el que domina aquí? Al menos que tú no le conozcas. Pero hermano, es que no me deja afirmar las modas, hermano, no me deja afirmar la música, hermano, no me deja afirmar el sexo opuesto. Es que es cuando yo miro a esas muchachas, hermano, me descontrolo. Aquí está el que pone control. ¿Cuántos creen que si alguien conoce a Dios en este impacto, se irá de aquí diferente? Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Pero mire, hermano, con todo eso el pueblo dice que Jehová en su misericordia le enviaba jueces. Pero ¿sabe qué pasa cuando una generación no conoce a Dios? No escucha a los que Dios envía. Dice que no escuchaban a los jueces. ¿Y no será que se escucha entre nosotros a veces puro cuento del pastor? Ahora pasa que ese pastor es muy estricto. Y yo voy a irme para una iglesia donde no pongan tantas cosas. Y mayormente en la ciudad, hermano, eso sí se ve. ¿Sabe cómo nos caracterizan a nosotros? Los que exigen bastante, a los pentecostales, mayormente en los estratos altos. No, es que ellos exigen mucho. Pero ese pensamiento lo tiene alguien que no conoce a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. El que no conoce a Dios, todo lo ve humanamente. Es que el pastor me la tiene dedicada. Pero no es el pastor, es Dios. ¿Sí me entendió? Es Dios que quiere que mejore. Es que los directivos me la tienen aplicada. Es que hermano, esos hermanos de la junta, no. Dios le envió jueces y ellos no le escucharon. Amén, hermano. No le escuchaban. Pero sin embargo Dios seguía, y dice la Biblia que cuando había juez, ellos entonces seguían a Jehová, pero seguían a Jehová a través de ese juez. Y desde luego que tenían victoria, pero cuando moría ese juez, se apartaba. Y yo quiero que usted me escuche. ¿Cuántos están siguiendo a Dios por la mamá, por el papá? Pero ¿qué pasa si papá muere mañana? Hermano, ¿y por qué no he ido más a culto? Es que no me han visitado más, hermano. Pero usted sí cree que alguien que conoce a Dios va a culto, deja de ir a culto porque no lo visiten. ¿Cuántos creen que los que conocen a Dios van solitos? Porque el culto no es para el pastor. El culto no es para el pastor, el culto es para Dios. El que conoce a Dios le sigue por sí mismo. Hermano, tenemos en la historia personas que se entregaron sin culto. Se entregaron solo.
y fueron a la iglesia a decir: yo me entregué al Señor. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Todo esto sucede en una generación que no conoce a su Dios y que por tal razón no le es fiel. Pero ahora mire lo que dice Proverbios en la Biblia. Proverbios nos dice, libro de los Proverbios, capítulo 30, desde el verso 11 dice: hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Pero yo creo que esto lo puede hacer una generación que no conoce a su Dios. Amén. O sea que un joven que pertenece a esta generación no conoce a su Dios, maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Y qué maldecir a su padre? Decirle maldito, no. Hablar mal de él, hablarle mal a él. Demos gloria a Dios. Hay generaciones limpias en su propia opinión, y si bien no se han limpiado de su inmundicia. O sea, gente que vive en pecado, pero ellos se creen que están bien. Amén. Y hermano, y hasta así se atreven a servirle al Señor. Suben al altar en pecado, van a culto, pero Dios no se queda con nada. Yo he dicho que la iglesia es como el mar, porque en el mar hay una brisa que lo mueve, ¿verdad? Y esa brisa fomenta unas olas. ¿Y sabe qué hace el mar? Todo lo que se le muere adentro lo echa afuera. Él no admite nada muerto. Así es aquí, el que se muere va para afuera. Pero ¿cuántos están vivos esta mañana? A ver, alguien que se sienta vivo, hermano, levante la mano y alabe a Dios. No te creas sabio en tu propia opinión. Hay jóvenes que no reciben consejo de nadie. Y yo estoy bien y así es. Hermano, y se meten conceptos sin pensamiento, sin ninguna base bíblica, pero como son jóvenes. Y por encima de quien sea y como sea, lo voy a sacar adelante. Pero ¿cuántos creen que aquí está uno para guiarnos en esta hermosa mañana? Alguien que lo crea. Alguien que lo crea, hermano. Alguien que lo crea. Alguien que lo crea. Yo creo que en esta mañana alguien va a renunciar a sus pensamientos, a sus opiniones, a sus caprichos, y le va a dar lugar a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria a su nombre. Demos gloria a su nombre. Demos gloria a su nombre. Usted encuentra en la Biblia que hay personas que aunque tenían ciertos conocimientos de Dios, sin embargo no le conocían. Amén. Pero esas personas tuvieron una experiencia personal con Dios y la vida les marcó la vida y la vida les cambió. Usted necesita tener un encuentro con Dios. Usted necesita conocer a su Dios. Juventud del Sur de Bolívar, nuestro Dios es real. Nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios sana. Nuestro Dios liberta. Nuestro Dios nos guarda que lleguemos al matrimonio sin caer en pecado de fornicación. Sí. Nuestro Dios ayuda a los adolescentes. Nuestro Dios nos liberta de cualquier cosa que nos tenga cautiva. Sí, Dios liberta. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que conocerle. No te confíes porque eres un asistente al culto. En estos días el Señor me regaló un mensaje raro. Lo titulé: no vengas a culto,
Y cuando dije esa partecita hice una pausa y todo el mundo me quedó mirando. Si no, ven a hacer el culto. Porque tenemos muchos que vienen a culto. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de pentecostales. Pero de verdad, ¿cuánto venimos a hacer el culto? Dios no quiere que vengamos a culto, Él quiere que vengamos a hacerle culto a Él. De modo que no te confíes porque asistes a culto. No te confíes porque eres bautizado o porque algún día el Espíritu Santo fluyó en ti. No te confíes. Samuel, dice la Biblia, que estaba en el templo y ministraba a Jehová. O sea que le servía a Jehová. ¿O no? Pregunto, ¿Samuel servía a Jehová? Pero dice en presencia de Elí, a través de Elí. O sea que Samuel servía a Jehová, pero él a quien conocía era Elí. Amén. Amén. Y era un joven en el templo de buen testimonio. Pero Dios estaba inconforme. Tú puedes tener buen testimonio, puedes ser el asistente a culto mayor, puedes ir a todos los cultos, pero Dios está como un poco inconforme. Él quiere que le conozcas de verdad, de verdad, de verdad. Demos gloria a Dios. Y Samuel abría el templo. Y Samuel barría el templo. Y Samuel, ¿dónde dice eso, hermano? En San John 4:5. Eso es apenas obvio, porque ese era prácticamente su trabajo. Y estaba allí y dormía cerca al altar, o sea, cerca a la plataforma. Samuel permanecía en el templo, pero dice la Biblia que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuántos jóvenes tendremos que van al templo, que son hijos de cristianos, que son hijos de pastores, que son hijos del miembro de la junta y que gozan de unos privilegios y que hasta allá van y participan y sirven por aquí y sirven por allá, pero uno a veces queda con unos sinsabores? Pero él que permanece allí, ¿por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Es que es una cosa es venir al templo, pero otra cosa es conocer a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. La Biblia dice que llegó el día que Jehová llamó a Samuel. ¿Y cuántos creen que en este impacto Dios puede llamar a alguien? A ver, ¿cuántos creen que en este impacto Dios puede llamar a alguien? Y Dios llamó a Samuel. ¿Y qué le dijo? Samuel, Samuel. ¿Y qué pasó con el que no conocía a Jehová? ¿A dónde se fue? Al que él conocía. ¿A dónde te vas cuando tienes problemas? ¿A quién consulta cuando tienes dificultad? ¿A quién busca? Ay, hermano, pero es que el pastor es el hombre puesto por Dios. Te lo acepto, pero ¿cuántos creen que por encima de los pastores está Dios? Y te lo digo yo que soy pastor. Hay cosas que no le tenemos respuesta porque nosotros no lo sabemos todo, pero hay un Dios que sí lo sabe todo. Hay un Dios que sí le tiene respuesta a todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y qué le dijo Elías a Samuel? ¿Qué le dijo? Vuélvete a acostar porque yo... No es el hombre que te está llamando. Por mucho que Dios use a tu pastor, no es él. El día que ese hombre falle, que Dios lo guarde, hasta allí llegó todo. No pongas tu mirada en el hombre. Por encima de todos los pastores hay uno que se le conoce como el príncipe de los pastores, que está aquí en este campamento y te dice a ti hoy: yo soy el que te llamo. Oye, hermano, y le vengo a decir algo desde la experiencia personal. Cuando Dios llama y uno entiende que Dios no, hermano, eso Dios me lo dijo a mí antes de iniciar el ministerio. ¿Y sabe cuándo me lo volvió a confirmar? Ahora que venimos de allí de Pereira, Dios dice que el que Él llama lo saca por encima de lo que sea.
¿Cuántos creen que cuando Dios llama a un hombre para lo que sea, para servirle, para salvarlo, no hay demonio que lo aguante, no hay diablo que lo aguante, no hay pecado que lo aguante, no hay mujer que lo aguante, no hay fornicación que lo aguante? Cuando Dios llama a alguien, lo saca de donde está. ¿O acaso eso pasó conmigo? ¿O habrá uno que se levanta esta mañana y dice: pastor, conmigo también pasó? Pero hoy Dios te dice: yo quiero una generación que me conozca a mí, que no vaya al culto pensando quién es el que va a predicar y de quién depende quién predique. Por eso, hermano, con todo respeto, yo difiero y respeto, pero hermano, no me gusta cuando me llaman: hermano, lo invitamos, pero mándenos una fotico. Eso no lo hacen con mala intención y uno lo sabe. Pero hermano, es tiempo que tengamos más Dios y menos hombre. ¿No cree usted eso, hermano? ¿Y usted no cree que la iglesia ha entrado a eso? ¿Quién es el que viene a predicar? Viene a predicar fulano, gloria a Dios, vamos. Y todo el mundo viene ya listo. Y claro, es fácil así. Pero cuando dicen viene fulano y ese predicador estuvo aburrido. Yo tengo una anciana muy cercana, mi suegra, que ella siempre que yo regreso y le pregunto cómo estuvo el culto, ella me dice: uy, hermano John, qué culto. Yo nunca había estado en un culto como ese. Y el día siguiente hay otro culto y yo le digo: suegra, ¿cómo estuvo el culto? Y dice: uy, hermano John, yo nunca había estado en un culto como ese. Y hay otro culto el día siguiente. Es que ella, los cultos van de arriba hacia abajo para ella. ¿Sabe por qué? Porque ella no viene con perjuicio. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? Ella viene diciendo: yo voy a hacerle culto a mi Dios. Y si mi Dios está, eso es suficiente. Suéltele esa alabanza al Señor. Suéltele ese aplauso al Señor. Suéltalo. Suéltalo. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia tocando el sonido? ¿Cuánto tiempo llevas organizando el sonido? O barriendo, o trapeando, o arreglando, o como sonidista, o como grabando, qué sé yo, lo que sea. Pero te pregunto: ¿has conocido a Dios? Porque si no lo has conocido, al igual que Samuel, él te dice la primera vez: fulano. ¿Y qué hizo Samuel? Se levantó y fue corriendo. Y él le dijo al que él conocía, le dijo: acuéstate. Y ya el juez se acostó. Pero la voz fue insistente: Samuel. Y se levantó. ¿Y a dónde fue? A quien él conocía. Pero lo mandó a acostar. ¿Y cuántas veces lo hizo? Pero aquel por último entendió, dijo: ahora entiendo que es Jehová que llama al muchacho. Y entonces lo orienta y le dice: aquí te hemos traído no para señalarte. Estos jóvenes no te invitaron aquí, como dicen vulgarmente, para sacarte los trapitos al aire. No, porque no fue ellos, fue Dios. Dios te trajo aquí para orientarte, para decirte: todo lo que está pasando en tu vida, soy yo el que lo estoy produciendo, porque yo tengo un plan contigo. De modo que eso que tú crees que es malo, no es malo. Dios se va a glorificar. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees esta mañana? Y él por último dijo: habla Jehová. ¿Cuántos se ponen en la tónica de Samuel a lo último? ¿Y cuántos dicen: ya no es el pastor? Ya no es la directiva de los jóvenes, ya no son los directivos. ¿Cuántos se levantan y le dicen como Samuel: habla Jehová, porque tu siervo escucha? Alguien se puede poner de pie y decirle: habla Jesús. Y yo solo voy a invitar a los que creen que este mensaje fue con ellos. Si alguien por ahí cree que este mensaje fue con él, sálgase corriendo de esa silla, porque y no se vaya a arrodillar. Bueno, aquí no hay mucho, pero póngase allí de pie allí de pie.
una generación que conozca a su Dios. No le has conocido todavía. Todavía no le has conocido como Él quiere